probar este axioma de valores, porque si ustedes se dan cuenta, es rara la línea en la que tenemos todos los mismos datos. Creo que solo es la línea del director médico. Pero de ahí ni siquiera lo podemos decir que lo tengamos en el puesto menos complejo. Hay una variación entre lo que es el vigilante y la camarera, que es donde se juegan los números uno y 2. Y luego también hay una confusión entre el auxiliar de enfermería y el auxiliar de radiografía, que en algunos casos lo llevan hasta la posición 5. Pero ya teniendo eso, entonces nosotros procedíamos a realizar las medias. Yo les había dicho que trabajaran todo esto con 4 datos para que quede lo más exacto, porque este dato de acá puede afectar el cálculo de la correlación. Entonces, al final sí, ya solo íbamos a dejar 2 decimales. Si alguien lo trabajó con todos, pues no va a variar demasiado la información, porque ya es casi seguro que le dio el 5611 con algunos otros decimales. Entonces procedíamos a aplicar la fórmula y eso nos quedaba que es 98,44 si lo dejábamos en 4 decimales, porque en este caso el 8 aproxima al 3 a un dato más. Eso entonces ya nos permitía hacer el cálculo salarial. Para eso habíamos dicho que íbamos a tomar como base 2.500 quetzales, que fueron multiplicados por cada uno de los valores de la media, que nos permite llegar a los sueldos, tomando en cuenta que el sueldo, por ser dinero, solo tiene 2 decimales. Y luego hacíamos la gráfica. En el caso de la gráfica, acá la coloqué ahora con los nombres, pero recuérdense que esto tiene una posición que está en relación a su media. O sea que lo que nosotros colocamos en el eje de las X, pues a escala a escala que nos permite ubicar estos valores. Y en el eje de las Y, los salarios. Entonces, hacemos hacemos nuestro ploteo de puntos y luego unimos con una línea estos puntos. Nunca les va a quedar una línea recta, ¿verdad? Porque si lo vemos, los valores que tenemos acá no son valores constantes que nos lleven a una línea recta. Aquí solo hay una diferencia de 0,33 y aquí hay una diferencia de 1,67 y así sucesivamente. Entonces aquí también no hay una diferencia mayor a 1 ni acá. Entonces, si nos damos cuenta, tienen diferentes comportamientos, pero eso se debe al procedimiento de evaluación que hicimos. Vamos a seguir entonces con los temas de la evaluación. Decíamos que los métodos no analíticos que evalúan a los puestos comparados con los puestos son de 2 modalidades. Uno es este método de jerarquización, que en este únicamente nosotros colocábamos cuál es el que considerábamos más complejo y el que consideramos menos complejo, y así sucesivamente nos íbamos hasta tener un orden. Para esto le íbamos a dar un orden de 1 a n, es decir, dependiendo de la cantidad de posiciones, pues sí se va a hacer el valor más alto. En este caso fueron 9, entonces el valor más alto va a ser 9. Cuando nosotros ya habíamos hecho eso, esto crea algunas dificultades. Primero porque puede ser que yo venga y haga una yuxtaposición de uno sobre de otro, aunque ese valor no sea tan real, ¿verdad? La diferencia no sea tan real, pero yo le tuve que dar uno de diferencia al otro, que puede ser mayor cuando yo considero que ese es superior.
o puede ser menor cuando yo lo considero que es inferior, pero a veces tengo las dudas. Entonces, derivado de eso, se creó el método de comparación de factores, el método, perdón, de comparación por pares. Ese método inició con el método absoluto, en el cual únicamente se hace la comparación de todos contra todos, exceptuando la de él mismo, para determinar en esa comparación cuál de esos puestos es más complejo el uno que el otro. Para afinarlo, porque ese solo daba simples resultados, surgió el método normalizado de comparación por pares. En el método normalizado de comparación por pares, ya nosotros comenzamos a utilizar un procedimiento más afinado cuando entramos a considerar valores bajo la curva normal, o sea, las áreas bajo la curva normal. Les voy a mandar ahorita la tabla de áreas bajo la curva normal. Entonces lo voy a colocar en el WhatsApp del grupo. Y solo me confirman si lo recibieron. Se los mando porque Sí, ahorita se la vamos recibió. a utilizar en el ejercicio. Muy bien, la recibimos. Y finalmente tenemos el método cuántico de comparación por pares, que ese tiene otra forma de desarrollar el procedimiento. Veamos el primero. En el primero lo que nosotros hacemos es colocar de forma indistinta, colocamos los puestos a evaluar. Inicialmente en una columna y luego colocamos estos mismos puestos en el plano horizontal, o sea, en una fila, cuidando que lleven el mismo orden que tuvieron en el plano vertical. O sea, si el electricista fue el 1, debe ser el primero que aparezca en el plano horizontal. Si el jardinero fue el 2, igual. Y así sucesivamente. Luego procedemos entonces a hacer la comparación tomando como base el plano horizontal. Y entonces digo yo, ¿qué puesto es más complejo? El electricista contra el jardinero. Luego hago el electricista contra el soldador, el electricista con el esmerilador, el electricista con la secretaria, el electricista con el gerente y si se considera que el electricista es más complejo que con el que se está comparando, se coloca un signo más. Y cuando se considera que el electricista es menos complejo que el puesto con el que se está eh, comparando, se coloca un signo menos. De acuerdo a lo que es el sistema binario, el 1 suma y el 0 se queda neutro. O sea, recuérdense que el sistema binario solo tiene 1, 0. Entonces aquí lo aplicamos. Y aquí vemos que el electricista en este ejemplo únicamente es menos complejo que el gerente y el supervisor. Y así sucesivamente lo hacemos con todos. Al final vamos a sumar la cantidad de veces que fue considerado más complejo y eso le dará el total de puntos que va a obtener. Y así sucesivamente lo hacemos con todos. Cuando nosotros ya tenemos este esquema, ¿El total de lo puntos que de tenemos, dónde perdón, el total de puntos de dónde lo vamos a sacar? lo va a sacar de la suma de todos los signos más que tiene
el puesto luego de haberse comparado uno contra otro. Recuérdense que aquí este proceso, pues, lo tiene que realizar un comité. Si es en el método absoluto, lo realizan de forma conjunta. Y recuérdense que cuando iniciábamos lo de los métodos, hablamos que para aplicar un método de evaluación se requiere de que ustedes tengan descriptores, aunque sean descriptores sintéticos como el que yo presenté el día de ayer. Entonces, con la lectura de esto, ellos determinan cuál es más complejo que el otro. Y de ahí la suma de los más es la que va a decir qué posición o puntos tiene. En el caso del gerente que tiene todos más, va a tener el total de los puestos menos uno. ¿Por qué? Porque cuando se tiene que comparar contra sí mismo, anulamos la casilla, que es lo que aparece aquí con un fondo gris y una línea, una línea recta. Si vemos, las líneas están en la intersección donde el puesto tendría que compararse contra sí mismo. Y entonces vemos que son 12 posiciones, pero lo más que puede haber son pues 11 para el que tiene todas las posiciones como más. Luego el que tiene solo una menos, que en este caso sería con el gerente, el supervisor tiene 10, el electricista tiene 9 y así sucesivamente. Nosotros podemos trabajar este sistema y después le damos un ordenamiento del menor al mayor. Pero como este comité de evaluación es muy difícil que llegue a consensos de esta manera, entonces surgió el método normalizado. En el método normalizado, cada uno de los evaluadores genera un cuadro como el que ustedes están viendo. Y luego se sigue un procedimiento para poder llegar a determinar cuál es la posición y el total de puntos que va a obtener cada uno de los puestos. Veamos entonces el método normalizado. En el método normalizado, les decía yo, cada evaluador, aquí ya lo hice más pequeño para efectos del ejemplo, va a dar su opinión con relación a los puestos evaluados. Aquí ya delimitamos los puestos a 4. Tómele una fotografía, por favor, a esta diapositiva y lo vamos a ir haciendo juntos. Si ya tiene la fotografía, el primer paso consiste en sumar, fíjese pues, de acá, sumar la cantidad de veces que el puesto fue considerado más complejo por todos los evaluadores. Entonces nos tenemos que ir casilla por casilla, ¿verdad? ¿Cuántas veces el bodeguero fue considerado más complejo que el cobrador? Aquí no. El segundo evaluador tampoco. En el tercero tampoco. Ah, el cuarto consideró, lleva un 1. El quinto también consideró que ese era más complejo, lleva 2. Y el sexto no. Entonces le colocamos aquí 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el bodeguero de los 6 evaluadores, 2 lo consideraron más complejo que el vendedor, el cobrador. Luego hacemos la suma del siguiente y encontramos que el bodeguero fue considerado solo una vez más complejo que el vendedor y ninguna vez que el supervisor. Luego nos vamos al cobrador y volvemos a hacer la misma suma. Veamos qué pasó aquí. Ah, el cobrador fue considerado por el evaluador 1 como más complejo que el bodeguero.
El evaluador 2 también lo tomó como el más complejo que el bodeguero. El evaluador 3, el evaluador 4 no, el evaluador 5 no y el evaluador 6 sí. Entonces, tiene 4. Y así lo hacemos con todos. ¿Quieren lo hacen ustedes y me dicen? Van contando ahora el vendedor contra el bodeguero, luego el vendedor contra el cobrador, el vendedor contra el supervisor y luego el supervisor contra el bodeguero, el supervisor contra el cobrador, el supervisor con el vendedor. Y me dicen los datos, por favor. Este cuadro, entonces nosotros debemos de proceder a sacar el valor relativo de ese, ¿verdad? Y lo vamos a dejar como un valor absoluto. No vamos a, ¿cómo se llama? A llevarlo, no lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, fueron 6 valuadores, son 6 observaciones las que tenemos. Entonces, cada uno de estos valores los vamos a dividir dentro de 6. Y donde hay la comparación por sí mismo, le ponemos 0.5 con 4 decimales. Y entonces, si dividimos 2 dentro de 6, nos da 0.33333. Pero como las áreas bajo la curva normal solo tienen 4 datos, entonces solo nos interesan 4 decimales, aproximando hasta llegar al 4. Luego veíamos en el caso del vendedor, que había sido solo una vez considerado el Sí, bodeguero superior a él, le ponemos 0.1667. Sí, dígame. 0.5 siempre se lo tenemos que poner. Sí, porque después vamos a restar cada una de estas casillas de 0.5. El Entonces ejercicio ahí lo que queremos es que nos queden valores cero. no variaría el 0.5, por ejemplo, por 0.60, bueno, no. No, el 0.5 es porque es la mitad de la curva. Ah, Bueno, entonces teniendo ahí, yo ya vengo y hago todas las operaciones. 0 dividido 6 les va a dar 0. Y así sucesivamente. Ya tengo ahí todas mis divisiones. Entonces, el tercer paso es que cada uno de estos valores se le va a restar 0.5 para encontrar el área bajo la curva normal. Eso es lo que estamos haciendo. Ahorita tenemos el valor relativo, solo que no lo multiplicamos por 100, sino lo dejamos como un valor absoluto. Entonces voy a encontrar las áreas bajo la curva normal de este ejercicio. Para eso, entonces yo voy a restar este valor menos 0.5. Entonces ahí ya comprendemos por qué este quedó como 0. Porque como yo asumí aquí que este es 0.5 menos 0.5 me da 0. Luego aquí tengo 0.3333 menos 0.5 me da menos 0.1667. O sea que a la hora de operar la resta, yo tengo que respetar el signo. Luego lo hago con el vendedor, que tenía 0.1667 menos el 0.5 me da 0.3333. Luego este tenía valor 0 el supervisor, y si lo resto me va a quedar menos 0.5. Y así sucesivamente lo voy a hacer con todos. Cuando el valor que tengo en la casilla
es superior a 0.5, me dan positivos. Y cuando es menor, me dan negativos. Si miremoslo aquí, mire, este es 0.6667 menos 0.5, me da un valor positivo. Y entonces hago todos los valores. Cuando he concluido de hacer esta fase, entonces ahora vengo y voy a encontrar cuál es el valor Z de esa área. Entonces, para eso hago uso de la tabla la tabla de áreas bajo la curva normal. Y entonces, por ejemplo, cuando yo tengo punto 17, entonces recuérdese que primero se coloca el valor vertical y luego se coloca el valor horizontal. Se suma a este valor. Entonces, este sería punto 17 me da a mí 0.444. Como esos valores de repente no los vamos a encontrar tan exactos, entonces vamos a buscar el que esté más cerca. En este caso, este es un ejemplo. Entonces vengo yo y aquí voy a asumir que ese, si yo lo hiciera aproximado, me quedaría punto 67. Recordemos de que si los dos valores tienen las mismas distancias, ustedes van a tomar, en este caso pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque teníamos punto 1667, entonces vamos a tomar el mayor. Este tiene 3 más y este tiene 3 menos, creo yo. Entonces tomo el mayor. Y así voy a hacerlo con todos. Cuando yo ya saqué todas las áreas bajo la curva normal, que las áreas Z, cuando saqué las áreas y encontré el valor Z, recuérdense que los valores Z no pueden ser de más de 2 decimales, porque la propia tabla así lo dice, mire. Solo puede tener un decimal y otro decimal, porque este se le suma este valor. Entonces, cuando usted ya tiene eso, hace el total por fila, o sea que por puesto. Vamos sumando esto y respetamos el signo. Sume punto 44 más punto 97 más 3.9, por favor. Sume todas las filas. Cuando usted haya sumado las filas, entonces nos van a dar estos valores. En el caso del vendedor nos quedó en 0. Y entonces ya nosotros venimos y vamos a buscar, en este caso vamos a sacar la media. Y la media aquí no se nos va a equivocar. La media va a ser de la cantidad de observaciones. Entonces, la media sería igual a, o sea, cuando nosotros vamos aquí, recuérdese que en este, para llegar al anterior, usted lo dividió entre los 6. Ahora aquí, ¿cuántas observaciones tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 observaciones. Mire. Entonces, este valor lo va a dividir dentro de 4.
y le da 1.3275, que es igual, lo va a dejar con dos decimales, 1.33 y respeta el signo. Ese va a ser un signo negativo. Y así lo tenemos con todos. Entonces, en evaluación, usted no puede tener números negativos, porque si no estaría pagando por trabajar. Tampoco puede tener números neutros como el cero. Entonces, el valor de corrección es encontrar el inverso del valor más bajo. El valor más bajo aquí es 1.33 menos 1.33. Pero como yo quiero que quede todos con un valor que van a ser en este caso el puntaje, entonces a ese inverso le sumo uno más y voy a tener como valor de corrección 2. Aquí, perdón, es 33, ¿verdad? Para que les quede. Quiero ver, es que esta es figura. Déjenme ¿Cuánto ver le si sumó, Lee? la cambio. Y de ahí le vamos a ir haciéndolo con usted. Y usted me va a ir diciendo cuánto le da. Va. Entonces, 2.33 se lo suma, ¿verdad? 2.33 más menos 1.33 le da ¿cuánto? 1, Lee. Le da 1. Licenciado, disculpe, ¿de dónde sale el 2.33? El 2.33 es su valor de corrección que salió de este que era 1. Que es menos. Mire, pues, ¿cuál es el valor más bajo que usted tiene en esa tabla en la media? Sí, el menos 1.33. Exactamente. Entonces, como tiene usted el 1.33, usted quiere dejar todos los valores como positivos, porque no puede tener en evaluación valores negativos, si no estaría usted pagando por trabajar. Entonces, lo que usted hace es que trabaja este valor de corrección en función del inverso del más bajo. Pero si nosotros dejamos el inverso del más bajo como 1.33 a la hora de sumárselo a este quedaría en un valor neutro, no podría usted calcularle sueldo. Entonces le suma 1 para este caso, ¿verdad? Porque estamos trabajando con solo un entero y decimales y dos decimales. Entonces, espéreme aquí, quiero ver qué pasó. Y entonces ya aquí me quedó 1. Y si lo sigo haciendo, me va a quedar. Perdón, voy a corregir estos porque este quedaría como. Este me quedaría con 1 menos, creo. ¿Cuánto le da 2.33 menos 1.86? 1.13, Lee. No, menos 0.87 les da. Está bien, 1.46. Aquí les va a dar el propio valor, ¿verdad? Y aquí les da. Entonces, cuando ustedes ya tienen esa media más el valor de corrección, entonces proceden a calcular los salarios. Para calcular los salarios, aquí vamos a tener una línea basal de 2.500. Entonces, 2.500 por 1 les da 2.500. 2.500 por 1.46 les da 3.650. Por 2.33 les da 5.800. Y por 4.52 les da 11.300. O sea, es un procedimiento similar al anterior.
¿Tienen alguna duda? Perdón que me resfríe un poco. Esperemos que no sea nada más. Licenciado, buenas noches. Tengo duda de Dígame. dónde salen los salarios. Los salarios salen de multiplicar un valor un valor de base salarial que le dan a usted. Y para este ejemplo les dije, ok, vamos a tomar como línea de base salarial 2.500. Entonces, usted los 2.500 los multiplica por la media. Recuérdese que esto está aquí puesto solo para información, que este fue el valor que lo tuvimos de la media más, ¿verdad? O sea, como que si fuera esta tabla, ese pedazo, Sí. yo lo seguía aquí. Y entonces, si usted lo multiplica, le dan estos valores. Muy bien, licenciado. Gracias, muy amable. ¿De acuerdo? Dígame. Déjeme ver. Probablemente pero usted tiene todos los decimales por 2.500. Sí, tiene razón. Es que recuérdese que yo tenía 82. Y de ahí solo lo corregí. Lo voy a poner de una vez. Los otros sí le da lo mismo, Daniel. Va. Entonces ahí tendríamos los sueldos. Solo es multiplicar ese valor por los 2.500. Y luego, como en el caso anterior, hacemos su gráfica. En el examen probablemente no pida gráficas porque a veces quitan más tiempo, ¿verdad? Aunque usted tenga los sueldos, es suficiente si este problema le viene. Este es el procedimiento, digamos, más sofisticado, o sea, con un procedimiento más depurado de los tres de comparación por pares. Entonces, vamos a ver este método que es el método cuántico de comparación por pares. En el método cuántico de comparación por pares, uno, antes de hacer la tabla, tiene que seleccionar del universo de los puestos que va a evaluar cuál es el puesto menos complejo, porque ese es el que le va a servir como un pivote. Para eso, entonces, yo tomo el universo y lo estudio. Quiere decir que el puesto menos complejo siempre va a estar en la primera casilla, tanto en el plano vertical como horizontal, porque recuérdese que uno primero pone el vertical y luego en el mismo orden coloca el horizontal y anula las casillas donde se van a comparar entre sí mismos. Ya cuando usted tiene eso, entonces decide, este también es llamado método de comparación por pares por porcentajes. Aquí lo que va a colocar es un porcentaje, siempre de 0 a 100 en cada comparación. Entonces aquí se consideró que el conserje es un 55% menos complejo que el supervisor de ventas, un 95% menos complejo que el gerente de mercadeo, un 35% menos complejo que el vendedor, un 70% menos complejo que el jefe de ventas, un 65% menos que el promotor y así sucesivamente. Entonces, esas mismas cantidades, como están en ese orden, las vamos a trasladar a la columna de forma positiva. ¿Por qué? Porque el supervisor, de acuerdo a la información esta,
es un 55 más complejo que el conserje, el gerente es un 95 y así sucesivamente, porque al final nosotros hacemos una suma del horizontal, pero para no afectar todo el modelo, la primera columna del conserje, esta, no la van a sumar, solo les va a servir para realizar operaciones simples aritméticas que les va a dar el valor de cada uno de estos en función de los demás y de acuerdo a cómo se consideró al conserje. Entonces, para sacar la posición del supervisor de ventas, yo voy a restar de menos 95 o voy a sumar de menos 95, 55. Entonces eso me queda 40. Pero como 55 Licenciado, es menor disculpe. que 95, es menos 40. 55 menos 35, 20. 55 menos 70, 15. 55 menos 65, 10. 55 menos 50, 5. Luego me voy con el otro. 95 menos 55 son 40. 95 menos 35 son 60. Licenciado, 95 menos 70, perdón. una consulta, ¿esos datos de dónde los sacó el menos 55, menos 95? Ese fue el comité de evaluación el que decidió que el conserje era el que era el menos complejo. Y luego, a la hora de comparar la descripción del conserje con cada una de las descripciones de los puestos, encontró que esto es un porcentaje en el que los evaluadores consideraron que el conserje era menos complejo que cada puesto. Gracias, No sé Lic. si aclaro la duda. Sí, gracias. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es una simple operación matemática. Perdón, buenas noches. Sí, dígame. Entonces, en el examen, si nos viniera esta parte, la primera línea donde estaban los 55, 95, menos 35, esa parte ya la van a dar. ¿Cómo así, Sandra? La primera línea que usted dice que es lo que tomó en Exactamente. En cuenta el los examen le evaluadores. darían a usted como comencé yo. Sí. Ya. Obviamente sin la... Así. Ujú. Ya usted hace, ya usted traslada Las esto para acá restas. y comienza a hacer las operaciones. Bueno, Muchas gracias, Lick. de acuerdo. Y así sucesivamente terminamos con todos. Si se dan cuenta, el que sirvió de pivote fue este. Y este siempre va a tener el valor negativo más alto. Entonces hacemos esta tabla. Pero en esta tabla solo sumamos a partir de acá. No van a sumar esto. Que eso fue lo que sirvió de referencia para irse, ¿cómo se llama? Restando lo del otro. A 55 menos 95, 40. 95 menos... Vamos a ver, este no se puede estar con el mismo, ¿verdad? 35, bueno, 95 menos 55, 40, 35 menos 55 menos 20, 70 menos 55, 15, y así. Pero entonces, cuando sumamos, sumamos a partir de la segunda casilla. Y eso nos da un total. Estos son porcentajes, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a encontrarle el valor de corrección. ¿Cuál es el valor más bajo aquí? Menos 415. Entonces, como yo quiero que uno quede con valor, en este caso, por ser porcentaje de 100, al valor más bajo le pongo su inverso y le sumo 100.
Y entonces ya hago la resta o la suma. Este más menos este da 100, este más menos este da esto, y así sucesivamente. Cuando yo ya hice esa operación, entonces paso y como esto es 100, lo voy a dividir dentro de 100 y me quedan estos valores. Ya estos valores que serían su punteo, yo ya decido cómo fijar el sueldo, cuál va a ser mi línea de base salarial. En este caso decidimos que fuera igual que en el anterior, 2.500. Entonces multiplico Lick, 2.500 disculpe, por cada valor, ¿sí? Lick, disculpe, ¿ese 515 de dónde salió? ¿De Por dónde eso está les en digo, valor? Ah, perdón, anterior, ajá. este. Sí, esos 515 de valor. Mire, pues, para eliminar los negativos, porque usted no puede Ajá. tener negativos en evaluación, usted viene y le busca el inverso. Entonces, el valor más bajo es 415. Pero si usted deja aquí 415 menos 415 le va a quedar en valor cero, que tampoco se puede dar en evaluación. Entonces, usted da, en este caso, por ser porcentaje, 100 más, que es donde salió el 515. Ya eso se lo fue sumando a cada uno de estos y obviamente cuando estos eran negativos restaban al 515 y cuando eran positivos, como en este, sumaban. Cuando usted ya tiene eso, entonces viene y aquí ya los ordenó Ya de solo menor a jalo de mayor allá. Ajá. y divide estos valores dentro de 100 y le queda aquí para que le queden puntos. Este es un valor relativo, este es un valor absoluto. Y ahí ya decide cuál es la línea salarial de base. En el caso de que viniera esto en el examen, yo les digo cuál es la línea. Y entonces, en este caso fue 2.500, multipliqué 2.500 por cada uno de estos valores, ya ordenados de menor a mayor. ¿Para qué lo hago así? Para que cuando yo haga la gráfica se facilite el diseño. Si no, les quedaría una gráfica sin ningún sentido. ¿Estamos bien? Bueno, entonces Solo con lo ahora... anterior, licenciado, disculpe, usted en el cuadro anterior multiplicó. Igual, el mismo, es un salario base que siempre nos viene, ¿verdad? Como en los Siempre se anteriores les da y casos, ustedes lo multiplican por el punteo. por el punteo absoluto. Sí, en este caso es absoluto, en el otro solo era punteo. Punteo medio era en el otro. Exacto, punteo medio, así es. Ah, muy bien, gracias. De acuerdo. Licenciada, una Vamos pregunta. a la gráfica. Bueno, ahorita pasemos a la parte donde ustedes comienzan a trabajar. Hagan el método de comparación por pares normalizado, que en todo caso viene en el examen, viene el método normalizado. Los otros dos los tengo que enseñar porque me dicen que enseñe todo. Pero si viniera, es uno como este. Tómele una foto y comience a trabajarlo.